atropelló a su esposo. Cuando llegó la policía estaba de su lado por ser rico. Pero la vida da muchas vueltas. Natalia, Natalia, te amo. Fue lo último que escuchó decir nuestra amiga Natalia de parte de su esposo Joaquín, quienes salían de casa rumbo al trabajo. Joaquín tenía el volante del vehículo. Natalia, como un día no común, se levantó más temprano de lo habitual y despertó a su esposo Joaquín. «Joaquín, el desayuno está servido», le dijo. Joaquín se levantó muy rápido y muy agradecido le dio un tierno beso a Natalia, diciendo: «Gracias por prepararme una delicia como esta. Eres la mejor». ¿Quién lo diría? Ese era el último desayuno de la joven pareja, quien salió con calma y a una hora que no solían salir, pues normalmente iban apurados. Pero aquel día todo estaba tranquilo. No había tráfico y tenían casi una hora de ventaja hasta llegar al trabajo. Joaquín era un buen abogado. Trabajaba para un grupo muy reconocido. Y Natalia, ella, estaba estudiando psicología en la universidad. Aquel era su último año para poder graduarse y ejercer su carrera, la cual amaba. Natalia, mi amor, aún es muy temprano. No sé qué bicho te picó hoy, pero te levantaste muy temprano. Tenemos una hora libre aún. Tus clases comienzan a las 9, oye, y yo tengo tiempo suficiente como para invitarte a un helado. ¿Qué opinas? Natalia, muy feliz, contestó con un tierno sí a la invitación de su buen esposo. Joaquín giró su vehículo con calma, cuando de pronto notaron que un auto iba a toda velocidad en contra, donde no debía circular. De repente, todo era oscuro. El te amo de Joaquín resonaba en la cabeza de Natalia, mientras que ella veía por ratos que la trasladaban muchas personas vestidas con túnicas de médico y con cubrebocas. De pronto, la oscuridad nuevamente llegó. Entonces pasaron algunos días. Natalia despertó y notó que su cuñado, Edgar, estaba sentado en un pequeño mueble frente a ella. Todo era blanco y vio que sus brazos estaban conectados a máquinas. Sin lugar a dudas, sí, era un hospital. ¡Edgar! ¡Edgar!, gritaba Natalia desesperada sin saber qué le ocurría. Edgar despertó, vio a Natalia y rompió en llanto. Entonces se le acercó y le dijo: «Oye, ¿cómo te sientes, querida?». Natalia le comentó que estaba adolorida. «¿Qué hago aquí?», dijo Natalia. «¿No recuerdas nada?», exclamó Edgar mientras derramaba un chorro de lágrimas que brotaron por sus mejillas. Sí lo recuerdo. ¿Por qué lloras? Yo estoy bien, solo un poco cansada». «¿Qué haces aquí?». «¿Tan fuerte fue el golpe?». «Atraparon al maldito que nos chocó». «¿Dónde está Joaquín? Llámalo, por favor». Edgar solo la miró y no dejaba de llorar. «¿Qué esperas?», gritó muy furiosa Natalia. Joaquín no resistió. Él se llevó la peor parte y su cuerpo pasó a mejor vida, pero te aseguro que su espíritu te acompañará para siempre. «Sé fuerte, por favor», decía Edgar llorando. Natalia apretó el brazo de Edgar con todas sus fuerzas y empezó a llorar como nunca antes. «Pero si él es mi única familia, Edgar, tú sabes que yo no tengo padres, yo no tengo a nadie. Él no se pudo haber ido, él es mi esposo para siempre. Edgar, dime que esto es un sueño. ¡Dímelo!», gritaba desconsoladamente Natalia, mientras los aparatos hacían un ruido escandaloso al notar que su presión estaba acelerada. De pronto, ingresaron algunos hombres hacia Natalia y sujetándola, le inyectaron un calmante. Eran los doctores que le decían
a Edgar que no era hora de haberle contado eso. Edgar se quedó en aquel lugar por varios días más, acompañando y consolando a Natalia, quien estaba completamente destruida por la trágica noticia. Cuando ya todo estaba algo mejor, Natalia fue dada de alta y apenas salió, Edgar le comunicó que contaba con su apoyo, que su hermano dejó un fondo para los estudios de ella y los papeles que le hacían la única dueña de la casa donde vivían. Edgar entonces dijo: ¿Estás preparada? Natalia entendió perfectamente lo que quiso decir y asintió con la cabeza un rotundo sí. De pronto Edgar la tomó del brazo y le abrió la puerta del vehículo, llevándola así a la jefatura de policías, donde ella brindó su declaración de los hechos. Días más tarde, fue citada ante un juez, donde compareció ante su agresor, quien en aquel momento se encontraba bajo los efectos del alcohol. Natalia lo señaló como el autor intelectual de aquel hecho tan lamentable y lo culpó de que su esposo Joaquín no se encuentre ya entre ellos. Habían testigos que lo recriminaban como culpable. La misma que estuvo presente en el accidente lo acusó, pero aún así, el juez dictaminó que no eran pruebas suficientes y que el estado en el que se encontraba era por haber consumido caña de azúcar y lo libró de toda culpa, quedando el caso archivado y siendo declarado inocente. Natalia empezó a hacer un escándalo y fue sacada por seguridad. Natalia y Edgar no podían creer lo que estaba pasando. Entonces, uno de los testigos salió y les dijo: «Oye, ese hombre tiene mucho dinero. Ha comprado a los jueces y a la policía. Lo siento mucho, señorita». Natalia esperó al autor intelectual de los hechos a las afueras del juzgado y apenas salió se fue en contra de él, mencionándole adjetivos calificativos groseros. Aquel hombre simplemente le sonrió y le guiñó el ojo despectivamente. «¿Qué vas a hacer tú? Eres una muerta de hambre. El dinero siempre triunfa en esta vida», le dijo. Natalia se quiso lanzar encima de aquel hombre. Sin embargo, la policía lo trató muy mal. La empujó y encima la apuntaron con sus armas, como si de una delincuente se tratase. «Ya lo verás. Me vengaré», dijo Natalia mientras lloraba desconsoladamente. «Hasta nunca», contestó aquel hombre, subiendo a uno de sus lujosos vehículos. Natalia se fue a su hogar con dos nuevos propósitos en la vida. 1. Estudiar derecho para cambiar los jueces vendidos. Y 2. Vengarse de aquel hombre que le destrozó la vida. «¿Qué? ¿Venderás la casa?», dijo Edgar muy sorprendido. «Pues sí, Edgar, y dejaré mi carrera de psicología. Necesito estudiar derecho», le comentó. Edgar no podía creer todo lo que estaba escuchando, pues era muy loco lo que pretendía hacer la pobre Natalia. Pero así lo hizo. Vendió su casa y vivió como pudo durante su etapa estudiantil. Edgar la alojó en su casa, pues se enteró que no tenía ni siquiera dónde quedarse a dormir. A veces dormía en la universidad, otras veces en un parque. Realmente la vida de Natalia estaba deshecha. Sin embargo, aquellos 5 años pasaron muy rápido. Se consolidó como la mejor estudiante de la universidad y en un concurso estudiantil nacional se consolidó como la promesa del derecho penal en potencia, logrando maestrías y diplomados a su currículum. 7 años más tarde, Natalia se convirtió en la fiscal de la Corte Suprema de su país, quien estaba a cargo de todos los expedientes y supervisión de todos los jueces penales del país. Cuando fue entrevistada por la prensa por ser tan joven, con un gran cargo, le preguntaron: «¿Cómo lo logró?». Entonces ella contestó: «Definitivamente es mi vocación. Yo tenía en mente desde siempre erradicar con todo el mal del país y sobre todo, hacer justicia, y justamente es lo que hizo». Desarchivó el expediente del caso del accidente que estuvo expuesta. Volvió a citar a aquel hombre rico que la humilló y la trató despectivamente. A su vez, llamó al jefe de la policía y el juez que vio su caso y dictaminó la inocencia
de aquel hombre. Con testigos y pruebas fehacientes, y con el poder que ejercía, destituyó al jefe de la policía y a los implicados, y echó a la calle a aquel juez que se vendió por un plato de lentejas. Pero lo mejor quedó para el final, pues sentenció a cadena perpetua sin apelación a aquel mal hombre que le arrebató todo en la vida. Natalia y Edgar se abrazaron mientras veían a aquel hombre ser apresado, enmarrocado y llevado hacia un penal de máxima seguridad, quien a su vez tuvo que pagar millones y millones como reparación civil, dejándolo en la bancarrota y completamente destruido. Aquel día Natalia limpió con la basura que tenía apresada a una nación, y mientras duró en su cargo, la ley se hacía cumplir. Tuvo que pasar aquello para que pueda suceder la paz en aquel país por un periodo de tiempo. La vida de Natalia jamás fue la misma. Sin embargo, miraba al cielo de vez en cuando y decía: te volveré a ver, mi gran amor eterno. Amigos, hemos llegado al final de esta historia. ¿Qué les ha parecido esta? ¿Harían lo mismo? Suscríbanse si aún no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para que reciban más contenido como este cada semana. Un abrazo y hasta la próxima.